Hola, muy buenas noches a todos. Es un gusto recibirlos el día de hoy en nuestro diplomado. Y bueno, qué forma de poder iniciar este segundo módulo. Bueno, tuvimos un pequeño error técnico en el video con la clase, pero el día de hoy nos corresponde tener la clase con una de nuestras profesoras estrella que queremos mucho, admiramos mucho, y bueno, es la doctora Ana Isabel Burguete García. Tenemos el placer de iniciar el módulo 2 con su aprendizaje. Vamos a hablar el día de hoy acerca de las causas de la obesidad, una epidemia en la población. Y pues para ello tengo el placer de presentar a la doctora Ana. Ella es licenciada en medicina por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Además, es especialista en inmunología clínica por el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE. También cuenta con una maestría en ciencias por la Universidad de Valencia, España. También hizo el doctorado en ciencias de epidemiología por el Instituto Nacional de Salud Pública, y además, pues quienes conocemos a la doctora Anita sabemos que tiene una amplia experiencia en investigación. Es investigadora en ciencias médicas además forma parte del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y bueno, también del Sistema Estatal de Investigadores de Morelos, y además es miembro de la Academia de Ciencias de Morelos. Ha publicado nada más y nada menos que 81 artículos científicos, 11 capítulos de libro, 8 de ellos con temas relacionados a microbiota, obesidad y diabetes tipo 2. También ha dirigido 22 tesis, 5 de doctorado y 17 de maestría, y sus trabajos se concretan en 17 publicaciones. Y además, pues es una persona a la que admiramos, a la que respetamos mucho y sentimos mucho cariño por ella. Así es que, doctora Anita, pues muchas gracias por acompañarnos. También es coordinadora médica del diplomado, y pues es un honor poder aprender de usted y siempre escucharla, pues es una maravilla. Así es que sean todos bienvenidos, disfruten mucho de esta sesión, aprovechen toda la oportunidad para poder hacer las preguntas a la doctora Anita, y pues que nos permita maravillarnos de este bello mundo de la obesidad. Así es que, doctora Anita, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos y estar con nosotros. Hola, Steph, qué gusto saludarte y un gustazo como siempre estar acá. Y la verdad que bueno, me encanta ver el número de participantes. Creo que este diplomado es un lujazo eh, para todos los que se inscribieron. Y bueno, ahorita, como bien dijiste, estamos en el módulo 2 donde el tema que o sea, que se va a ver durante el transcurso del módulo, pues es orientado a obesidad infantil. Y bueno, tenemos varias clases que creo que van a ser de gran interés. Pues el día de hoy, como todo tiene que, como se dice, todo tiene que empezar desde el principio. Sí, entonces vamos a hablar de las causas. El día de mañana creo que toca comorbilidades y el viernes vamos a hablar de algo que me parece muy relevante, que es continuar con causas de la obesidad infantil, pero ya desde un punto de vista integral, que es lo que se conoce como exposoma. Entonces, si me permites, voy a compartir la pantalla y nada más me dicen Adelante, doctora. si ya se ve. Sí, ¿verdad? Ahí la ven. Listo. Ya vemos Ya, su ok, presentación. ya la puse Perfecto. perfecto. El modo presentación. Pues es un gustazo estar con todos ustedes aquí y vamos a platicar un poquito de las causas de la obesidad infantil y pues es una epidemia en la población. Quisiera yo mencionar por qué es tan importante abordar también estos problemas que generalmente los pensamos en el adulto desde la obesidad infantil, porque justamente estamos en la etapa en la que si prevenimos desde edades más tempranas, vamos a evitar múltiples complicaciones, patologías y comorbilidades en la edad adulta. Entonces, a manera de introducción, déjenme reducir nada más aquí esto para porque me está donde nos vemos todos. Ok, ya está.
Bueno, la obesidad se ha convertido en una de las mayores epidemias aquí les pongo ya el siglo XXI, pero esto viene desde el siglo XX. Entonces, entender sus causas es crucial para poder empoderarnos todos y cada uno de nosotros y todas las comunidades y sumar esfuerzos a luchar contra esta crisis de salud. Las tasas de obesidad entre escolares y adolescentes, fíjense bien, esto es súper dramático, en todo el mundo aumentaron 4 veces de 1990 a 2022. Ya en 1990 eran dramáticamente altas y aún así se cuadriplicaron para el 2022. Y aquí es lo que podemos ver en esta gráfica que es de gran relevancia que la analicemos, porque aquí se hace el comparativo de las prevalencias de sobrepeso y obesidad en población escolar y adolescentes del 2006 al 2023. En México, la obesidad infantil en las niñas tuvo un incremento global de 11.8 puntos porcentuales y en los niños de 14.8 de 1990 a la fecha. Entonces, las prevalencias que vemos hasta arriba es la suma de sobrepeso y obesidad, que si ustedes ven, o sea, no queda duda cómo se han ido incrementando. 2006 de 34.8% de los escolares y adolescentes ya tenían o sobrepeso o obesidad, y en el 2023 hablamos del 40%, o sea, casi la mitad de nuestra población escolar y adolescentes tiene sobrepeso o obesidad. Entonces, esto realmente es algo que necesitamos sumar esfuerzos y es algo que tenemos que analizar bien para saber qué hacer. Y para saber qué hacer, pues tenemos que conocer todo lo que está ocasionando esta epidemia, ¿sí? Entonces, el 38% de la obesidad infantil, fíjense bien, inicia en el primer año de vida. El 97% de nuestros niños con obesidad ya tienen resistencia a la insulina. Y el 8% de este total de niños con obesidad se estima que desarrollarán diabetes tipo 2 antes de los 30 años. Pero no solo eso, la obesidad también afecta la salud mental. El 25% de los niños con obesidad presentarán problemas psicológicos antes de llegar a la adolescencia. Y algo que es bien importante, la mitad prácticamente de los adultos con obesidad lo fueron desde la infancia. Y si vemos que el 38% de la obesidad inicia en el primer año de vida, es que estos adultos son obesos desde etapas muy, muy tempranas. Entonces, sí quiero que graben en su memoria esto de que la obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de desarrollar enfermedades crónico-degenerativas, múltiples discapacidades y tristemente muerte a edades muy jóvenes. ¿Qué sabemos en la actualidad? Que alrededor de 2.6 millones de personas mueren cada año a causa de alguna comorbilidad asociada a la obesidad. Esto, y esto que nos está diciendo que realmente estamos enfrentando un serio problema de salud pública, el cual tenemos que ver la manera de cómo combatirlo. Algunos de los estudios han demostrado pues que mucho se ha asociado a la transición nutricia y a los cambios en los estilos de vida, ¿sí? Los ambientes rurales se han urbanizado, la globalización, hay mayor acceso a alimentos ultraprocesados, la publicidad juega un papel muy importante. ¿Y esto qué ha traído como resultado? Que prácticamente todas las poblaciones a nivel global se han adaptado a dietas occidentales.
donde hay un mayor consumo de grasa, hay menor consumo de fibras y granos enteros, se ha incrementado muchísimo el consumo de productos refinados, hay una disminución en los alimentos de bajo índice glucémico y además el consumo de ultraprocesados que sabemos que son ricos en grasas trans y harinas refinadas. Otro factor muy importante pues es la disminución de la actividad física general, como vamos a ver más adelante en esta plática que tenemos el día de hoy, ¿sí? Entonces, la obesidad, ahora sí ya entrando un poquito más en materia, ya nos quedó claro que es un gravísimo problema de salud pública y además es multifactorial. Eso lo hace muy complejo, ¿sí? Entonces, físicamente podemos definirla como una excesiva acumulación de grasa corporal que tiene efectos negativos en la salud. Pero ahorita vamos a ver que la obesidad realmente va más allá de esto, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque en realidad la obesidad no es solamente el aumento de la masa corporal, en realidad es una enfermedad y es una enfermedad inflamatoria crónica de bajo grado, es el término correcto, caracterizada por exceso de grasa en el organismo, ¿sí? Entonces, vamos a aquí lo que les quiero poner y dejar en claro es multifactorial y no se explica únicamente por los factores tradicionales como el incremento calórico, es decir, mayor consumo y menos gasto, ¿sí? Sino también hay factores genéticos, ¿sí? Y actualmente, como lo vamos a ver en la clase del viernes, está la microbiota intestinal que juega un papel clave y fundamental en el desarrollo de la obesidad. Entonces, vamos a clasificar a los factores o las causas de la obesidad en aquellos que nos determinan lo que conocemos como ambiente obesogénico, en los factores genéticos, estos dos son los que vamos a abordar el día de hoy, y la microbiota intestinal, que la abordaremos más ampliamente el día viernes, ¿sí? Entonces, el exceso de peso en la infancia sí y sí está relacionado con un desbalance entre el consumo y el gasto de energía, por supuesto, ese es un punto clave, pero además una dieta rica en calorías y grasas saturadas, una vida sedentaria y además factores genéticos propios al individuo. Si bien dijimos que en la mayor parte de los niños la obesidad inicia en el primer año de vida, los primeros 5 años son determinantes, ¿sí? Para su desarrollo. Por lo tanto, conocer el estado de salud en el que se encuentran nuestros niños es fundamental para ayudar a reducir enfermedades futuras. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta ventana de 5 años es clave para combatir la obesidad y sus comorbilidades, además de otras múltiples patologías, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son algunas de las causas tangibles y evidentes que tenemos y que se asocian a obesidad? Pues el acceso a alimentos, ¿sí? Sabemos que pareciera que no, pero sí es cierto que hay un acceso limitado a alimentos frescos y saludables. Y esto es una traba muy importante para llevar una alimentación saludable en muchas comunidades. Por eso es vital, ¿sí?, promover la educación y apoyar a generar iniciativas que faciliten el acceso a alimentos nutritivos para todos, ¿sí? Otra cosa que juega un papel muy importante y que eso todos lo sabemos es la publicidad de comida rápida. La publicidad de alimentos poco saludables es omnipresente y además es engañosa, ¿sí? Comprender cómo la publicidad influye en nuestras elecciones es fundamental. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros? Es fomentar la educación en medios
orientando a las personas sobre cómo tomar decisiones informadas y saludables en sus compras. Cada uno es libre de comprar y consumir lo que quiera, pero sí hay si fomentamos la educación y la orientación a alimentación saludable, vamos a apoyar a nuestra población, ¿sí? Sabemos que hay una elevada disponibilidad de comida chatarra, alimentos procesados, con azúcares adicionales en las escuelas. Hablamos, acuérdense, de obesidad infantil, ¿sí? Entonces, estudios recientes han demostrado que el 92% de las niñas, ¿sí? Entre 5 y 11 años, es niñas y niños, perdón, entre 5 y 11 años consumen bebidas azucaradas. 92% de 5 a 11 años, bebidas azucaradas. Y más del 50% consumen de manera rutinaria. Estamos hablando aquí un consumo rutinario. Consumen botanas, dulces y cereales procesados. Es por eso que en México se buscó una medida, no ha sido suficiente, sí es una buena medida, pero insisto, yo creo que falta mayor educación desde el punto de vista nutricional para una alimentación saludable. En el 2020 México adoptó la nueva norma en el etiquetado para alimentos y bebidas. Lo que se busca con este etiquetado es indicar de manera clara y sencilla el exceso de nutrimentos y en el etiquetado, pues entonces se ponen leyendas precautorias para el consumo en niños y niñas. Asimismo, dentro de las las nuevas normas adoptadas en nuestro país, es que está prohibido el uso de personajes populares y dibujos animados en productos destinados a la niñez. Esto antes salían personajes populares y dibujos animados muy llamativos en alimentos ultraprocesados, en botanas, en bebidas carbonatadas, etcétera. Todo eso ya está prohibido. Sin embargo, eh, como pudimos ver en las gráficas del incremento de la prevalencia, pues no ha sido suficiente. No ha sido suficiente el etiquetado para lograr al menos minimizar o iniciar una reducción en la prevalencia de la obesidad, ¿sí? Entonces, vamos a ver por qué, ahora sí, ya que vimos todo eso, ¿por qué hacen daño? ¿Por qué hacen daño? ¿Qué es lo que ocurre si yo tengo una alta ingesta de grasas saturadas o grasas trans? Una es que producen adicción y además descontrol del apetito y aumentan la lipogénesis. La lipogénesis, que es una mayor producción de grasa en nuestro cuerpo, ¿no? De adipocitos. Entonces, miren, las grasas saturadas y las trans tienen un efecto directo. Déjenme poner el láser por acá. Me salí tantito para el tamaño de presentación. Aquí está. Ya. Tienen un efecto directo sobre el sistema nervioso central, específicamente en el sistema mesolímbico. El sistema mesolímbico del sistema nervioso central lo que hace es, se le llama que produce una señal permisiva, una señal de permiso, ¿sí? De permiso y placer, ¿sí? Entonces, esto, cuando nosotros consumimos estos alimentos ricos en grasas saturadas y trans, sentimos, se activa el punto a nivel del sistema nervioso central de sentir placer y además esta cuestión del permiso de seguir consumiendo. Y esto es lo que se conoce como adicción a las grasas saturadas trans, ¿sí? Esta estimulación del sistema mesolímbico
y este alto consumo de grasas saturadas y trans lo que van a favorecer es a la insulinoresistencia y a la leptinoresistencia. Por otro lado, si se activa el sistema mesolímbico, estimulando el permiso y el placer, hay un bloqueo a nivel del sistema nervioso central, específicamente del núcleo arcuato, de la saciedad. Entonces, además de que no vamos a tener saciedad, vamos a mantener la necesidad del consumo de estas grasas, ¿sí? Eso va a hacer que haya un aumento de la lipogénesis, por lo tanto va a haber un aumento en el tejido adiposo. Las grasas saturadas y las grasas trans, además, cuando se consumen en altas cantidades, se acumulan impresionantemente. El 92.2% de estas grasas se acumulan en el organismo. ¿Sí? Entonces, fíjense bien cómo ya específicamente vamos a hablar del sistema mesolímbico. ¿Sí? Entonces, los ácidos grasos saturados y las grasas trans, así como los carbohidratos, ¿sí? Van a estimular a nivel mesolímbico lo que se conoce como receptores cannabinoides 1, como su nombre lo dice. Reciben el nombre de cannabinoides porque viene de cannabis. Por eso se desarrolla una adicción a este tipo de alimentos. Y si los empezamos a consumir desde edades muy tempranas, pues ya es muy complicado retirarlos en edades mayores o en el adulto. ¿Sí? Los receptores cannabinoides se encuentran en el sistema nervioso central a nivel del hipotálamo y en el adipocito. Entonces, cuando yo consumo ácidos grasos saturados, grasas trans y algunos tipos de carbohidratos, se van a estimular, se van a activar, entonces hay una sensación de placer y permiso. Y metabólicamente hay una hiperlipogénesis. Y de ahí, por eso, el aumento de la masa grasa y de la masa corporal. ¿Sí? Es importante conocer cuáles son estas fuentes, ¿sí? ¿Y qué son? Las grasas saturadas son lípidos compuestos por ácidos grasos que no contienen dobles enlaces en su cadena de carbono. Entonces, generalmente son sólidas a temperatura ambiente. Las grasas trans se forman generalmente por procesos industriales al hidrogenar aceites vegetales líquidos para hacerlos sólidos, como las características de las grasas saturadas. ¿Para qué se hace esta hidrogenación? Se utiliza para mejorar la textura y la vida útil de los alimentos procesados. Las fuentes de grasas saturadas pues son lácteos sin descremar, las carnes grasas, los productos de panadería, la manteca, y aquí quiero hacer hincapié en la manteca, porque hace no mucho tiempo en las redes sociales saturaron, y aquí es bien importante para ustedes, saturaron de información y además en los videos estos de TikTok y todo eso, donde decían que cocinar con manteca era lo más saludable. Y eso es totalmente incorrecto. ¿Sí? Los fiambres y embutidos, vísceras, lo que es la panceta, helados, chocolates, masas preparadas, frituras. Las frituras entran tanto a las grasas saturadas como a las grasas trans. Y aquí es importante, porque a nivel comercial tenemos algunas que supuestamente son más artesanales e inclusive se supone que están hechas con alimentos saludables, ¿sí? Como estos churritos de amaranto, etcétera, siguen siendo frituras y siguen siendo grasas saturadas. Las grasas trans son margarina, las galletitas dulces, galletitas saladas, los snacks, todos los que son estos panes envasados, para no decir marcas,
comida rápida, sobre todo es la más rica en grasas trans, igual que las galletas dulces. ¿Sí? Ok. Lo contrario a las grasas trans y a las grasas saturadas son los ácidos grasos poliinsaturados, que esos sí nos van a ayudar a contrarrestar la obesidad. Y esto se los pongo acá. Los ácidos grasos poliinsaturados, ¿qué es lo que hacen? Van a disminuir, aquí se los puse, ¿se acuerdan? Aquí está, ¿sí? Que estas son elementos de elementos de unión de algunas proteínas regulatorias del esterol. Los ácidos grasos poliinsaturados lo van a disminuir. Además, regulan disminuyendo la activación, es decir, la expresión de genes lipogénicos, ¿sí? Aumentan la transcripción de proteína desacoplante 3. Esta proteína desacoplante 3 es muy interesante y muy importante porque lo que hace es activar genes de oxidación de ácidos grasos. Y además, esta proteína desacoplante 3 inactiva los genes de síntesis de ácidos grasos. Entonces, los ácidos grasos que entren de la dieta, pero si consumimos ácidos grasos poliinsaturados, van a ser oxidados y se va a inhibir la síntesis, es decir, va a inhibir la lipogénesis, activándose la lipólisis. Por otro lado, va a haber activación de algunos genes, como este factor de transcripción, que es el PPAR gamma, ahorita vamos a verlo, sin embargo, en los factores genéticos más ampliamente. Este es un gran regulador metabólico que regula lipogénesis y lipólisis. Entonces, dependiendo la situación, va a ser un feedback, o sea, una retroalimentación negativa. Si ya hay demasiada lipogénesis, va a activar la lipólisis, ¿sí? Y por otro lado, el consumo de ácidos grasos poliinsaturados activa la síntesis y liberación de leptina, entre otras hormonas como la grelina, disminuyendo la lipogénesis hepática. Y miren, esto es muy importante, secundario al consumo de ácidos grasos poliinsaturados, porque como vamos a ver más adelante, si además los sumamos a una actividad física rutinaria, se activa el proceso de termogénesis y es lo que conocemos de manera coloquial en la población en general, la quema de grasas. Entonces, si quemo grasas, porque activo termogénesis, disminuyo lipogénesis, activo lipólisis, activo leptina, eso va a hacer que se active el proceso de saciedad, pues entonces voy a ayudar a combatir o por lo menos a prevenir la obesidad. ¿Sí? Entonces, estos poliinsaturados generalmente son ácidos grasos de cadena larga y estos se asocian a la sociedad, ¿sí? A la saciedad, perdón, no a la sociedad. Por otro lado, además de lo que ya mencionamos, ¿sí? Ya dijimos que son poliinsaturados, van a activar a este substrato que se llama colecistoquinina. La colecistoquinina tiene acción directa sobre el hipotálamo y a nivel gastrointestinal. A nivel en el hipotálamo va a activar al neuropéptido Y para inducir la saciedad y a nivel gastrointestinal condiciona un mecanismo físico de saciedad gástrica, ¿sí? O sea, esto es cuando nosotros comemos, ¿sí? Y utiliza una dieta saludable y utilizamos ácidos grasos poliinsaturados, todos ustedes han sentido que de repente uno dice, ¡ay, qué lleno estoy! Esa saciedad gástrica es inducida por la colecistoquinina, ¿sí? Además, por otro lado, los ácidos poliinsaturados o de cadena larga estimulan la síntesis y liberación del GLP-1, que es el péptido 1
glucagon-like o similar al glucagon, ¿sí? Esto ocurre en el intestino. Entonces, lo que va a hacer es disminuir la motilidad intestinal, que es lo que se conoce como ralentizar el vaciamiento gástrico, se suma al mecanismo físico de saciedad y eso es la señal principal para dejar de comer. Entonces, con esto, además de esto que ya les enseñé acá, ¿sí? La, eh, el efecto directo en sistema nervioso, en hipotálamo y a nivel gástrico, a nivel intestinal, también induce saciedad y es un mecanismo para contrarrestar o para prevenir la obesidad. Entonces, una de las causas principales, pues ya sabemos que está en la dieta, pero ¿qué tipo de dieta? Una dieta que sea rica en grasas saturadas, grasas trans y muy pobre eh, en, en grasas poliinsaturadas o de cadena larga, ¿sí? Otra cosa que es bien importante, y esto también sé que a lo mejor va a generar un poco de controversia, lo sé, porque ya me ha pasado en otros foros, es las consecuencias del ayuno. Fíjense bien, cuando uno se va a dormir, pues uno tiene ayuno nocturno, uno no come mientras está durmiendo, ¿sí? Y esto, pues pero si uno no desayuna, lo que hace uno es la prolongación del ayuno. Si yo prolongo el ayuno, lo que voy a activar en mi organismo es lo que se conoce como mecanismos de emergencia. Este mecanismo de emergencia va orientado al ahorro energético. Y este ahorro energético es el ahorro del tejido graso de reserva. Es decir, en vez de que yo gaste energía, lo voy a ahorrar y la manera de ahorrarlo es en forma de grasa en adipocitos, músculo, etcétera. Entonces, en los periodos de ayuno, si las reservas de energía son potencialmente menores al gasto en el siguiente periodo, vamos a desencadenar una respuesta acá a nivel de tracto gastrointestinal y del sistema nervioso, ¿sí? Y esto lo que va a hacer es que tengamos hambre. Y eso tiene como finalidad asegurar la ingesta inmediata o en el corto plazo de nutrientes. Pero previo a eso ya se activó el mecanismo de emergencia. Entonces, la prolongación del ayuno, el no desayunar, por eso se dice que el desayuno es el alimento más importante del día y no le falta razón, ya que si yo no desayuno va a haber una deficiencia de aporte de nutrientes y por lo tanto vamos a agotar las reservas, glucosa en sangre, hígado y músculos, ¿sí? Eso va a hacer que se active la vía del cortisol. Al activarse la vía del cortisol va a haber la conversión de proteínas en glucosa, ¿sí? Voy a tener pérdida de masa muscular, ¿sí? Y todo lo que se almacene se va a almacenar en forma de grasa una vez restablecida la alimentación. Entonces, ojo, el desayuno es muy importante. Ahorita vamos a seguir viendo todo esto. Quiero que tengan en la mente prolongación del ayuno, escaparte el desayuno y liberación de grelina. Y aquí está, miren. El estómago libera grelina cuando está vacío o casi vacío. ¿Eh? Los niveles de grelina normalmente siempre comemos, hay un periodo de ayuno normal, o sea que no se come, y justo antes de comer es cuando tenemos los niveles de grelina más altos, ¿sí? Entonces, ¿la grelina qué hace? Pues la grelina va a mandar señales aquí al hipotálamo, como lo estamos viendo acá, pero ¿para qué? ¿Sí? Para inhibir la saciedad y estimular el apetito. Es la gran estimulante del apetito. Por otro lado, favorece el almacenamiento de grasa porque también tiene que ver con la activación de este mecanismo de emergencia. Estimula la glándula hipófisis, ¿sí? Y libera hormonas del crecimiento.
estimula el sistema digestivo y participa en la regulación de la insulina. Entonces, aquí lo que tenemos, síganme acá, grelina va a actuar en hipotálamo, igual en el núcleo arcuato, que es donde está el centro del apetito y saciedad, y va a mandar la señal de estimular el apetito, ¿sí? Y obviamente vamos a comer, vamos a tener un gran apetito. Si nosotros regulamos, tenemos un aporte de nutrientes adecuado en cada una de las comidas, sí va a ocurrir esto, pero en menor cantidad, no de una manera desenfrenada. ¿Sí? Entonces, la alimentación desequilibrada, es decir, una dieta rica en azúcares y grasas no saludables, pues va a contribuir directamente al aumento de peso. ¿Qué necesitamos hacer? Pues fomentar una alimentación consciente y equilibrada para prevenir a la obesidad. Entonces, sí es importante que eduquemos sobre la importancia de alimentos nutritivos y saludables. Hay alimentos que nos van a ayudar a desencadenar este mecanismo de saciedad, ¿sí? Los alimentos sólidos, ¿sí? Obviamente saludables, sólidos, lo que van a hacer es ralentizar el vaciamiento gástrico. Eso nos va a hacer sentir que ya estamos satisfechos y por lo tanto ya vamos a sentir saciedad, ¿sí? Esta sensación de saciedad después de ingerir alimentos. Entonces, por otro lado, ¿sí? Eso, ahorita vamos a ver cuáles son los alimentos adecuados para cada comida. Por otro lado, saltarse el desayuno, o sea, no solamente va a activar la grelina y el mecanismo de emergencia, sino también altera el ritmo circadiano y el equilibrio neuroendocrino. Y esto va a perjudicar el metabolismo, la microbiota intestinal eh, y el control inflamatorio. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, si yo me salto el desayuno, ¿sí? va a haber, eh, va a haber un desequilibrio en general, ¿sí? Entre el gasto y el consumo. Si yo tengo un desequilibrio entre el gasto y el consumo, aumenta mi riesgo de obesidad y de otras comorbilidades independientes de la edad. También el no tener un aporte de nutrientes en el desayuno me puede producir alteraciones cognitivas. Por eso, comer regularmente es esencial para tener una salud metabólica, mental, física y económica integral. En el desayuno es muy importante porque el ciclo circadiano se activa con los primeros rayos de luz, ¿sí? Que actúan sobre el núcleo supraquiasmático en el hipotálamo, ¿sí? Activa diversos factores neuroendocrinos que van a permitir una regulación adecuada del ciclo circadiano, evitando un desequilibrio entre el gasto y consumo. Es decir, mi equilibrio apetito-saciedad va a depender del consumo y el gasto de manera adecuada. ¿Sí? Entonces, el horario de las comidas es clave. ¿Sí? El momento de la ingesta de alimentos afecta la forma en que la microbiota no la vamos a tocar ahora, pero no podía dejar de mencionarla, en que la microbiota intestinal regula la expresión de genes circadianos, ¿sí? Más bien, y el metabolismo energético. El horario de la comida coordina la liberación de metabolitos, ¿sí? Como son los ácidos grasos de cadena corta, que son los que mantienen mi membrana intestinal íntegra, ¿sí? Y eso evita que se desencadene un proceso inflamatorio crónico asociado a la obesidad. Como lo ponemos acá, el desayuno, ¿sí? Activa tanto en mi reloj central como en mi reloj periférico, es decir, mis sistemas nerviosos, ¿sí?
manteniendo un metabolismo de la glucosa en el hígado, la grelina en el estómago, la insulina en las células beta, el GLP-1 en las células intestinales, adiponectina y leptina en el tejido adiposo, los transportadores de glucosa en el músculo, ¿sí? De manera adecuada. Si esto se altera, y la principal causa de que se altere esto es saltarnos el desayuno, lo que vamos a tener es una inhibición de los ácidos grasos de cadena corta, ¿sí? Un incremento de citocinas proinflamatorias, lo que va a condicionar a inflamación crónica de bajo grado y a resistencia a la insulina, ¿sí? Entonces, ojo, el desayuno, siempre y cuando sea saludable, es necesario, no solo ideal, es necesario, ¿sí? Que nos ayuda al control de peso y que podemos incluirlo en todas nuestras comidas, las proteínas, ¿sí? Las proteínas disminuyen la síntesis y liberación de grelina, ¿sí? Las proteínas contienen glicomacropéptidos que activan la liberación de colecistoquinina. Recordemos aquí a la colecistoquinina. ¿Qué hace la colecistoquinina? ¿Sí? Ralentiza el vaciamiento gástrico, activa la sensación de saciedad a nivel central y eso lo logramos con mi consumo de proteínas. Por lo tanto, pues hay disminución del apetito y hay disminución de la obesidad. Otro de los beneficios de las proteínas es que favorece la manutención de masa muscular y activa la termogénesis. Entonces, de ahí que el consumo de proteínas es algo saludable y el no consumir proteínas de manera adecuada es una de las causas de la obesidad infantil, ¿eh? Entonces, las proteínas en el desayuno van a controlar el apetito, van a mantener constante mis niveles de glucosa en sangre por un tiempo prolongado. Cuando disminuye la glucosa, ¿sí? Yo voy a tener hambre y además se activa la liberación de grelina. Pero si mi glucosa se mantiene estable por tiempo prolongado, eso va a disminuir la concentración de grelina en el estómago, va a aumentar la termogénesis y además si hacemos algo de actividad física, va a haber va a estimular la síntesis de, de músculo, ¿sí? Entonces, eh, cuando yo tengo hambre, fíjense bien, pues es el inicio de la ingesta. Cuando yo siento saciedad, pues termino de comer. Lo que buscamos es que haya una saciedad por un tiempo prolongado y esto lo logramos con el consumo de proteínas. ¿Qué proteínas en el desayuno? Pues tenemos lácteos, quesos, huevo, etcétera, ¿eh? Ahora, algo muy importante también es el consumo, la combinación de proteínas y carbohidratos en el desayuno, ¿sí? Los carbohidratos van a evitar que se activen los mecanismos de emergencia. ¿Cuáles son los mecanismos de emergencia? Los que mencionamos, ¿sí? Es este mecanismo de ahorro, es decir, la energía que se almacena en forma de grasa se va a mantener almacenada en el tejido adiposo. Además, los carbohidratos van a generar un aumento de serotonina, evitando caídas importantes hacia la tarde. ¿Qué hace la serotonina? Cuando la serotonina cae dramáticamente es cuando tenemos esta hambre, o sea, todos hemos utilizado el término, voy a utilizarlo, es muy coloquial, pero todos lo hemos utilizado de me muero de hambre. O sea, esta hambre voraz que siente uno de repente es debido a una caída drástica de los niveles de serotonina circulante. Serotonina es un neurotransmisor que va a ayudar a regular un equilibrio entre apetito y saciedad. Los carbohidratos también ayudan a preservar la masa muscular y es una fuente muy importante de energía. ¿Qué hacen los carbohidratos? Pues los carbohidratos van a ser metabolizados, la glucosa
generada, va a ingresar a la célula, se va a llevar a cabo el ciclo de Krebs y vamos a formar moléculas de ATP que nos van a dar energía. Esto lo obtenemos en el desayuno y esto nos lo da pues, los cereales integrales sin azúcar, las frutas, el germen de trigo, la granola a base de granos sin azúcar, etcétera. Entonces, fíjense bien, esto es lo que ocurre, ¿sí? Para el desarrollo de obesidad dependiendo del tipo de alimentación, ¿sí? Aquí estamos hablando del desayuno. El desayuno, si yo tengo una ingesta calórica adecuada en el transcurso del día, no va a haber una caída dramática de serotonina, ¿sí? Por lo tanto, el nivel de serotonina va a estar acá, es el mejor nivel. Y bueno, aquí tenemos esta persona delgada. Cuando mi ingesta calórica es muy pobre en el desayuno, el nivel de serotonina cae dramáticamente en el transcurso del día y voy a tener un hambre voraz y eso hace que además de comer no saludable, comamos en exceso. ¿Eh? Ok. Existen en la actualidad diversas estrategias y que creo que es importante conocer de alimentos funcionales para reducir el consumo de energía, ¿sí? Y esto lo que hace es, si yo reduzco el consumo de energía, pues voy a estimular la saciedad. Entonces, estos alimentos aumentan la sensación de saciedad, ¿sí? Y eso hace que uno deje de comer. Entonces, los alimentos para estimular la saciedad abarcan tres áreas principalmente. Uno es modificar la densidad de energía de la dieta, modificar la composición de macronutrientes en la dieta y modificar el índice glucémico de la dieta. ¿Sí? Eso es lo que busca. Si nosotros modificamos estas tres cosas, vamos a aumentar la saciedad, no tenemos que dejar de comer y vamos a llevar una alimentación saludable. Refiriéndonos a densidad energética, es la, una señal fisiológica para la saciedad, se relaciona con el peso y el volumen total del alimento ingerido. ¿Sí? O sea, esto significa que modificando la densidad de energía de la dieta, pues una manera de reducir la ingesta total de energía y por lo tanto controlar la obesidad. ¿Sí? Entonces, la característica principal para modificar la densidad energética es que mi alimento, lo que yo voy a consumir, ¿sí? Predomine el contenido no calórico, ¿sí? Entonces, es decir, alimentos con alto contenido de agua, como algunas verduras, y eso va a dar una baja densidad energética. ¿Como cuáles? Como la fibra, ¿sí? Y además, si reducimos la cantidad de grasa de la dieta, vamos a tener un impacto importante en la reducción de densidad energética. Y aquí en este plato, pues se los estoy señalando, además de la fibra, pues frutas, vegetales, etcétera. Entonces, y inclusive, si estamos hablando de un proceso de reducción de peso, este tipo de alimentación de baja densidad energética, inclusive puede ser de un volumen mayor al que si consumimos alimentos de alta densidad energética. Y esto va a ayudar a la sensación de saciedad. ¿Sí? La modificación de los componentes. ¿Qué macronutrientes tiene mi alimento? ¿Sí? Entonces, tiene que ser en este orden. Más proteína, seguido de hidratos de carbono no digeribles, como la fibra y grasa. Y obviamente estamos hablando de grasas poliinsaturadas. Así es como deben de estar jerárquicamente compuesto nuestra alimentación rutinaria. ¿Sí? Ok.
Aquí hablamos ya del primer factor y que es modificable y que es la dieta. Ahora vamos a hablar un poquito de los factores genéticos, pero yo sé que no es ay, no es la dinámica tradicional, pero voy a mover un poquito la dinámica y sí me gustaría, si tienen algún comentario o pregunta aquí con esta primera causa, porque son temas muy complejos y muy amplios. Entonces, Steph o Fernando, si alguien quisiera hacer algún comentario y luego si tienen alguna pregunta más específica, no hay ningún problema al final de la sesión. No sé si le puedan abrir el micrófono a Juan Carlos Morales, por favor. Hola, Yojalmi, Estefanía o Fernando, porfa. ¿No puedes activar tu micrófono tú, Juan Carlos? Sí, puedo. Hola, Hola, doctora. Con gusto se lo activo. Soy Uriel. Al doctor Juan Carlos, ¿verdad? ¿sí me escuchan? Claro. Sí, sí, maestra, gracias. Gracias, maestro Uriel. De Sí, nada. Hola, sí, Uriel. mire, sí. ¿Qué tal, maestra? Mucho gusto en escucharla. Mire, estoy entendiendo con claridad el hecho del volumen de alimentación por las mañanas. Eso es importante. Usted nos está sugiriendo que tengan un peso, una carga energética no muy alta y darle prioridad a alimentos que están hidratados, muy hidratados. Estamos hablando de verdura. Maestra, ¿es útil utilizar 5-HTP en relación al asunto de esto de la, de la serotonina? Es importante, el 5-HTP es un precursor de serotonina. ¿Es útil como suplemento alimenticio en algún momento del día? ¿Y en qué momento del día sería conveniente si es que esto es adecuado? Mira, realmente aquí, bueno, lo que estamos hablando es, depende. Si vas a utilizar, la serotonina es muy fácil de estimularla sin necesidad de utilizar precursores o suplementos si tú llevas una alimentación adecuada, como vimos. O sea, es Sí. simplemente porque al llevar una alimentación adecuada, lo que tú vas a mantener es estos niveles de serotonina estables. Entonces, el desayuno es sumamente importante. Tiene que ser una alimentación, como les decía, de baja densidad energética, pero que lleve proteína, carbohidratos y grasas poliinsaturadas. Y es muy importante el desayuno. Si nosotros nos saltamos el desayuno, entonces vamos a activar nuestro sistema de emergencia y pues ahí lo que vamos a hacer es caída de serotonina más todo lo que es el almacenamiento de grasa y ahorro de energía, ¿no? Sí, Entonces, sí. a menos que sea, ahora, en los tratamientos para la obesidad, Juan Carlos, cuando ya estamos hablando que ya es necesario dar un tratamiento, habría que valorar de manera individual al paciente si lo requiere a lo mejor de manera inicial para estimular estos mecanismos, Sí, sobre todo precisamente de termogénesis, ¿no? ese era el enlace, maestra, porque muchas veces las personas obesas tienen depresión Eh, y le sugieren recaptadores de serotonina. Entonces, al utilizar recaptadores de serotonina, pues también utilizando precursores como 5-HTP, a lo mejor podría auxiliar en esos casos particulares cuando hay obesidad. sí, ahí sí, por eso te digo, es individualizar el tratamiento, ¿no? Yo no Sí, lo mencioné porque como estamos hablando de obesidad infantil específicamente, sí, eh, eh,
y las causas, y acuérdate que estamos hablando que el primer año es clave y los primeros 5 años, ¿no? Entonces Ujú. ahí es como vamos a educar a nuestros niños a una alimentación saludable. Pero definitivamente, por eso tú tocaste ahorita algo muy importante, la depresión, ¿sí? Los factores psicológicos asociados a obesidad son sumamente importantes. Sí. Otra cosa que también estos precursores de serotonina ayudan, sobre todo en el obeso adulto, es porque el obeso adulto es más fácil que ya haya desarrollado adicción, porque sí, es real que hay una adicción a carbohidratos por la activación de estos receptores cannabinoides uno a nivel del sistema nervioso central. Y De esa escucho muy, manera se reduce la adicción. Y escucho muy de moda, muestra también últimamente, personas muy aficionadas a utilizar cannabinoides, con diversos fines terapéuticos. El sistema nervioso central sí tiene un circuito cannabinoide, como usted nos lo enseña. Sí, Y, claro. y, y usted qué ha escuchado en relación a este asunto de esta gran afición últimamente a las gotitas de cannabinoides. Mira, yo creo que como es como en todo, ¿no? Que se ponen de moda las cosas. Les mencioné lo de la manteca. Sí, O sea, yo caí como el muñequito de WhatsApp, plop, cuando vi y que además, o sea, lo mencionaban ahí como, o sea, que era la grasa ideal. sí, Entonces, imagínate, es una grasa súper saturada. Y ok, aparte la comparaban con aceite de oliva y cosas así, con los poliinsaturados, y mencionaban los beneficios contra eso. Entonces tú dices, bueno, terrible. mira, la cuestión de los cannabinoides terapéuticos, volvemos a lo mismo, depende del paciente y tiene que ser no de manera que las personas lo consuman sin regulación médica. Y sé que está siendo un coadyuvante importante en algunas patologías, sobre todo neurodegenerativas, pero bueno, los expertos en esa área son los que tienen que regular y dosificar, ¿no? Finalmente tiene un efecto a nivel del sistema nervioso central, pues no se debe de tomar así nada más como sí. Maestra, y en el caso particular de la carne de cerdo, La carne de cerdo magra es saludable. ¿de acuerdo? Y una vez es una carne blanca. Entonces es saludable para que no me la satanicen. Magra, obviamente. Bueno, entonces si me dejan, voy a continuar. Está esto. Yo minimizar esto para explicar. Ok. Entonces estos fueron los factores de la dieta y ahora vamos a continuar con lo que les mencioné. Tenemos ahora los factores genéticos, también son muy importantes como causa de la obesidad. Entonces, los genes pueden influir en perdón, influyen en la forma en que nuestro cuerpo procesa los alimentos y almacena la grasa. ¿Eh? Eso se sabe y está completamente demostrado. Algunos individuos pueden tener una predisposición biológica a la obesidad, pero ¿eso qué significa? Tienen predisposición biológica. El tener una predisposición o una susceptibilidad genética no es sinónimo de destino. Simplemente es que aquellos individuos con predisposición biológica a la obesidad
necesitan estar más atentos a su estilo de vida. Y aquí sí quiero mencionarles algo. Dentro de estos individuos o dentro de estas poblaciones, pues está nuestra población mexicana, que lo que se ha visto en los estudios genéticos es que tenemos predisposición biológica a la obesidad por múltiples mecanismos. Entonces, comprender esto nos va a ayudar a empatizar y a apoyar más a quienes luchan contra la obesidad. Y esto se ve a partir de los estudios de nutrigenética. La nutrigenética estudia cómo mis variaciones genéticas modulan el metabolismo de los alimentos. ¿Sí? Hay múltiples vías o rutas donde participan genes asociados a la obesidad humana. Están aquellos genes que participan en la regulación del apetito, los que participan en las vías de gasto de energía, en los que participan en metabolismo lipídico o diferenciación de adipocitos, ¿sí? Los encargados de activar los mecanismos para producción de citocinas, ya sea antiinflamatorias o proinflamatorias, ¿sí? Y múltiples otras rutas que tienen genes que participan en diversas actividades biológicas. Obviamente esto es sumamente amplio. Yo traté de traerles los más importantes y los que más se han estudiado, como el PPAR gamma, que se encuentra en el brazo corto del cromosoma 3 en la banda 25.2, es polimórfico, es decir, tiene múltiples variantes, ¿sí? Y se ha asociado al metabolismo de las grasas y los carbohidratos. Las variaciones en este gen desempeñan un papel crucial en la regulación del metabolismo de las grasas, es decir, en almacenamiento y utilización de las grasas. Las personas con ciertas variaciones del gen PPAR gamma pueden beneficiarse ampliamente de una dieta baja en grasas y perder peso de manera más efectiva. Aquí yo les enseño uno de los polimorfismos más ampliamente estudiados, ¿sí? Hay una modificación a nivel del gen que condiciona, ¿sí? Es una mutación en el exón B, disminuye la transcripción, este es un factor de transcripción, y lo que ocasiona es en la banda 12 de la proteína, esta es la proteína, hay un cambio de una prolina por una alanina. ¿Qué hace esto? ¿Sí? Que el alelo que codifica para la alanina, para tener esta alanina, ¿sí? Déjenme poner acá, esta alanina acá, confiere un cambio estructural en uno de los dominios de este factor de transcripción, ¿sí? Cuando hay cambio en el dominio del factor de transcripción, los factores de transcripción, ¿cómo actúan? Los factores de transcripción tienen sitios de unión a elementos de respuesta del DNA. Cuando se unen estos elementos de respuesta del DNA, estos son específicos, entonces activan la síntesis y liberación de múltiples proteínas. Pero cuando ocurre este cambio estructural, ¿sí? Se reduce la unión a los elementos del DNA. Entonces, al haber un cambio, en vez de tener prolina, tener alanina en la banda 12 de la proteína, ¿sí? Disminuye la fosforilación. Si disminuye la fosforilación, se inhibe el PPAR gamma y no se degrada. Al no degradarse, no hay unión de los elementos de respuesta. Y al no haber unión de los elementos de respuesta, no hay inhibición del proceso de diferenciación de los adipocitos. Es decir, esta diferenciación de adipocitos va a estar constantemente activada y es lo que se conoce como adipogénesis. Es decir, más y más y más formación de adipocitos. Además,
esta alteración se asocia a pérdida de la homeostasis de la glucosa. Al perder la homeostasis de la glucosa es que a pesar de tener niveles de glucosa circulantes, no se activa la síntesis y liberación de insulina porque no se unen los elementos necesarios al PPAR gamma para que se active esta señal que debe llegar al páncreas para que se libere insulina. ¿Sí? Entonces, estos son algunos de los estudios donde todo esto que yo les acabo de decir se ha demostrado. Y Martí hizo un estudio donde evaluó consumo de carbohidratos, obesidad, y observó que los que tenían justamente una alanina en la posición 12, había un aumento o un mayor riesgo de obesidad, ¿sí? Si el 49% de su ingesta era a base de carbohidratos. Raskin, al contrario, lo que hizo fue que hizo un estudio de intervención mediante dieta mediterránea, ¿sí? Y observó que efectivamente, si no había el cambio, él midió, su variable principal fue circunferencia de cintura. Con una dieta de reducción, había una mayor reducción de la circunferencia de cintura, que sabemos que nos habla de grasa visceral, ¿sí? En este programa de reducción de peso. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la expresión variable de la información genética determinan el grado de susceptibilidad a una mayor acumulación de tejido adiposo. Pero los elementos ambientales terminan por transformar la composición corporal. Es decir, si alguno de nosotros tiene la variante asociada a mayor adipogénesis, ¿sí? A mayor acumulación excesiva de tejido adiposo, y llevamos una alimentación saludable, no tenemos por qué transformar nuestra composición corporal a una composición obesa, ¿sí? Entonces, fíjense bien, este es lo que yo les decía. Además, el receptor PPAR gamma, cuando este está incrementado, es decir, cuando tiene, lo que yo les decía, tiene un cambio en prolina 12-alanina, además va a aumentar la síntesis y liberación de algunas proteínas, como las citocinas proinflamatorias, como el IL-6, factor de necrosis tumoral, que se asocian a un estado proinflamatorio que es característico de la obesidad. Además, inhibe la síntesis de adiponectina y de lipoproteína lipasa. Otro de los factores genéticos más ampliamente estudiado es el receptor beta 3, que es un receptor predominante en tejido adiposo, ¿sí? Y fíjense una cosa, este es un receptor adrenérgico, ¿sí? Generalmente cuando pensamos, antiguamente cuando se pensaba en adrenérgico y pensabas en adrenalina, etcétera, se pensaba nada más a nivel sistema nervioso, cardiovascular, etcétera. Pero resulta que el receptor beta 3 es el receptor predominante en el tejido adiposo. ¿Y para qué? ¿Dónde actúa el receptor beta 3? Pues es el gran regulador de la lipólisis y la termogénesis. Ya vimos que con ciertos tipos de alimentación se activaba la lipólisis y la termogénesis, ¿ok? Y es porque activan a este receptor beta 3. Aquí, la variante más estudiada, ¿sí? Del receptor beta 3 es esta que se llama triptófano 64 arginina, y lo que se ha observado es que, por ejemplo, los que son homocigotos arginina, es decir, que son arginina-arginina, secretan menos insulina en respuesta a infusión de glucosa y por lo tanto tienen mayor glucosa en ayuno. Un exceso de glucosa circulante, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? Ustedes ya lo saben. Bueno,
parte de esa se va a terminar almacenando, tanto en tejido adiposo como en músculo, ¿sí? Pero además va a activar ciertas vías hepáticas como la gluconeogénesis. Pero además se va a ver alterada la lipólisis, ¿sí? Si se altera la lipólisis, yo tengo mayor nivel de glucosa circulante, ¿sí? Lo que va a condicionar a una disminución de la tasa metabólica basal, disminución de la actividad del sistema nervioso simpático, y ahí ¿qué ocurre? No se activa la saciedad, y eso va a condicionar a una tendencia de ganancia de peso y periodos prolongados de hambre, y la saciedad se va a ver bloqueada, ¿eh? Entonces, hay ese estudio del 2021, la verdad que es muy bonito, porque el estudio se hace la pregunta si estudiar el gen ADR beta 3 ayuda a mejorar programas de pérdida de peso en individuos obesos. ¿Y qué es lo que observaron? Pues evaluaron el efecto de las dietas hipocalóricas por 3 meses y evaluaban parámetros metabólicos en los que participaron, y observaron que efectivamente, sí, dependiendo de la variante genética, los parámetros metabólicos eran menores en unos que en otros. Los que eran heterocigotos tenían una mejor respuesta, con prácticamente normalización de sus parámetros metabólicos, ¿sí? Entonces, ya previamente Shiwaku hizo un estudio de intervención con una dieta baja en calorías y ejercicio para evaluar pérdida de peso. Y entonces observó, aquí está, fíjense, los que tenían arginina, ¿sí? O sea, que eran homocigotos arginina, perdieron menos peso que los que eran homocigotos a triptofano, que es lo que estamos viendo acá, este cambio que hay acá. Al haber este cambio, se bloquea la unión a la proteína G y hay disminución de la tasa metabólica basal, y eso incluye menos termogénesis, menos lipólisis, no hay saciedad y hay más sensación de hambre constante. Asimismo, también realizaron un metaanálisis, en el que analizaron alrededor de 9,000 individuos de diferentes poblaciones. Se encontró asociación estadística entre los portadores de la variante, ¿sí? Y el IMC. Entonces, el tener arginina, ¿sí? Ya sea de manera heterocigota o homocigota, se relaciona con la predisposición a la obesidad y con una mayor resistencia a la pérdida de peso. Pero vuelvo a lo mismo. Todo este conocimiento de regulación genético-biológica de la obesidad, lo que nos está llevando de la mano nuevamente a la importancia de una alimentación saludable, ¿eh? Por otro lado, tenemos otro gen que es muy interesante. Este sí fue estudiado por nuestro grupo aquí en México, y fuimos los que identificamos esta variante, ¿sí? Por eso yo les decía, la población mexicana es genéticamente susceptible a obesidad y principalmente a diabetes tipo 2. Los carbohidratos van a ser metabolizados por vías de los genes TSF7L2 e IRC1. Las variantes en estos genes lo que hacen es afectar la sensibilidad a la insulina y el riesgo de desarrollar diabetes, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando con esta variante que nosotros identificamos, que además es casi característica de la población mexicana y que es la que reportamos nosotros? Este gen está en el brazo largo del cromosoma 2, en la banda 36-37, pero cuando tiene un cambio, ¿sí? Esta variante lo que condiciona es un cambio
casi al final de la proteína, casi en la región carboxilo terminal, donde se encuentra el primer sitio de fosforilación. Entonces, cuando yo tengo un cambio de glicina por arginina, lo que ocurre es que va a haber una hiperfosforilación en serina. ¿Y esto qué es lo que hace? Y es bastante fácil de entender, ¿sí? Va a bloquear la activación de la vía PI3 sinasa, inhibiendo la translocación de los transportadores de glucosa. Si el transportador de glucosa no se transloca a la membrana, la glucosa no entra a la célula, ¿sí? Entonces, la glucosa al no entrar a la célula, vamos a tener mayor nivel de glucosa circulante. Si estamos en edades tempranas, esto va a hacer que haya una hiperactivación de las células beta del páncreas, una hiperliberación de insulina, y eso termina desarrollando un proceso de resistencia a la insulina, que es el paso previo a múltiples patologías como la diabetes tipo 2. ¿Sí? Me voy a adelantar un poquito por el tiempo. Tenemos múltiples genes, tenemos la interleucina 6 también, que esta se asocia a mayor ganancia de peso. La interleucina 6 es una citocina proinflamatoria, entonces si hay una mayor activación del gen de interleucina 6, voy a tener mayor liberación de esta citocina proinflamatoria, que se asocia a inflamación crónica de bajo grado, que es parte del perfil característico de la obesidad. Bueno, la interleucina 6, ¿por qué se asocia a obesidad? ¿Sí? Porque se asocia con un aumento en el número de adipocitos, es decir, desencadena la adipogénesis de manera descontrolada. Adipoblasto, adipocito 1, adipocito M, que es el adipocito maduro. ¿Sí? Ok. Otra causa muy importante, que es de las que nos toca ver el día de hoy, es la influencia familiar. El entorno, que es lo que se conoce como ambiente obesogénico. El ambiente obesogénico incluye la dieta y además la influencia familiar. El entorno familiar juega un papel fundamental en el desarrollo de hábitos alimenticios y de actividad física. Tenemos que trabajar en romper estos patrones para crear un entorno que promueva la salud. ¿Sí? En algunos países existe ya algunos proyectos, ¿sí? Donde buscan estimular la práctica de actividad física en familia, es decir, establecer dinámicas familiares que puedan fomentar una alimentación más saludable y menos sedentaria, ¿sí? Y evitar esta dinámica poco saludable y sedentaria. Sabemos que la actividad física, pues dependiendo de la edad, es el tiempo de actividad física leve a moderada que requerimos hacer al día, pero además existen otras actividades como pasear al perro, ayudar en las actividades de la casa, en vez de, o sea, hasta la jardinería, en vez de estar sentados estimulando el sedentarismo, ¿sí? ¿Y qué es el sedentarismo? Y esto también a mí ahora, se los juro que ahora que estaba preparando la clase para el día de hoy, me generó, no sé, mucho estrés, la verdad, ver estos datos. El estilo de vida sedentario se ha exacerbado en la actualidad por el uso de tecnología y dispositivos electrónicos. Y eso ha disminuido la oportunidad de actividad física. Fíjense bien, en nuestro país, prácticamente el 60% de los niños y adolescentes no han hecho actividad física en el último año. Y de este 60%, el 12% es inactivo de siempre. Eso es súper dramático y gravísimo. Según la OMS,
el 28% de los adolescentes de 10 a 14 años pasan más de 28 horas a la semana frente a un monitor. ¿Sí? También sé que las ciudades pueden ser barreras para un estilo de vida saludable, pero tenemos que buscar estrategias para estimular el movernos y evitar al máximo el sedentarismo. ¿Por qué? Fíjense bien lo que ocurre con el sedentarismo. A veces creemos que nada más estar sentados, el problema es engordar y decimos, ay, pues bueno, no, realmente provoca inflamación crónica en nuestro organismo y de manera muy importante, ¿sí? El estar sentado de manera prolongada, estos son pues varios modelos de comportamiento sedentario, puede ser por alguna patología o porque tienes que estar en cama o simplemente porque llevas una vida sedentaria, ¿no? Como estamos acá, sentados con los videojuegos en la pantalla, etcétera. Entonces, hay una reducción muy importante del metabolismo de los carbohidratos, ¿sí? Porque se inhiben las funciones mitocondriales. Hay una reducción de la señalización de la insulina. Se inhibe la oxidación de la glucosa, ¿sí? El metabolismo de los lípidos, hay una reducción muy importante de la oxidación de los lípidos y eso hace que haya una mayor lipogénesis, ¿sí? Por otro lado, obviamente hay liberación de citocinas proinflamatorias, como ya habíamos visto, ¿sí? De manera muy importante que condiciona la inflamación crónica de bajo grado y además hay un balance de los procesos de oxidorreducción, aumentando la presencia de radicales libres en nuestro organismo. Los radicales libres son condicionantes de daño celular a múltiples niveles. Aquí nada más les ejemplifiqué lo que es salud cardiovascular, pero en realidad, si ustedes analizan cualquiera de estos cuadrantes, se asocian a múltiples patologías a diferentes edades en el transcurso de la vida. Y esto, pues, es un ejemplo muy esquemático de una vida sedentaria y sobre todo si iniciamos en edades tempranas, todo lo que puede condicionar. Hay una bajo gasto energético, una muy pobre actividad muscular, hay un incremento en la actividad del sistema nervioso simpático, que eso estimulando el apetito, se incrementa la inflamación, se condiciona a una disfunción endotelial, ¿sí? Y todo esto se puede asociar a múltiples patologías, desde musculoesqueléticas, adiposidad, enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares. Eso es muy importante, que tienen que ver no solo con salud mental, sino también con problemas cognitivos. Y esto es porque al permanecer sedentarios hay una pobre perfusión cerebral. Y esto realmente es sumamente importante, por lo cual tenemos que sumar esfuerzos para evitar el sedentarismo como una de las causas principales asociadas a la obesidad. Y fíjense bien, el ejercicio, todo lo que nos produce, y aquí les estoy señalando ejercicio de leve a moderado, que estamos hablando de 20 a 30 minutos al día, de 3 a 4 veces por semana, ni siquiera diario, modula el suministro de sustratos y moléculas de señalización. ¿Y esto por qué? Porque aumenta la perfusión y reclutamiento capilar, mejora el transporte de glucosa, es decir, estimula la translocación de los transportadores de glucosa a la membrana para que entre la glucosa al interior de la célula y se lleve a cabo pues nuestro queridísimo ciclo de Krebs. Activa la glucólisis y la lipólisis. Incrementa almacenamiento y movilización de energía. Y además tiene una acción muy importante sobre la insulina y la captación de glucosa
porque activa la vía del AMP cíclico. Entonces, finalmente, para poder dar tiempo a preguntas, tenemos otras causas que a veces se nos olvidan que existen, que son los factores prenatales. ¿Sí? Dentro de los factores prenatales, el más importante es la obesidad materna, que obviamente esa está condicionada por una nutrición inadecuada, ¿sí? Y esto, pues, si hay obesidad, hay insulinoresistencia materna sí o sí, y esto puede condicionar un ambiente de obesidad a nivel neonatal y muy seguramente este niño va a desarrollar obesidad y va a ser obeso en el adulto. Esta obesidad materna produce cambios fisiológicos permanentes a nivel intrauterino, cambios metabólicos permanentes, condiciona a consecuencias adversas post-nacimiento. La adiposidad materna afecta a la programación fetal y esto es porque si hay obesidad, las funciones placentarias, que son principalmente nutricionales para el feto, están deterioradas, hay disminución de masa muscular esquelética y seguramente resistencia a la insulina y obesidad pediátrica. Y esto es porque la obesidad materna durante el embarazo produce alteraciones hipotalámicas que influyen en la regulación del peso corporal futuro del niño, además de otras múltiples alteraciones que sabemos que la obesidad materna puede producir en el desarrollo intrauterino. Entonces, fíjense bien, la adipogénesis de la descendencia, o sea, de los niños, se va a alterar si tenemos entornos intrauterinos subóptimos, ¿sí? Ya que este entorno subóptimo va a condicionar a una disfunción metabólica. Y esta disfunción metabólica puede tener efectos posteriores como la obesidad. ¿Qué ocurre? ¿Por qué es tan de riesgo la obesidad materna? Porque la obesidad materna aumenta la adipogénesis fetal en el tejido adiposo blanco y bloquea, inhibe el desarrollo del tejido adiposo marrón. El tejido adiposo marrón es el que nos regula nuestra temperatura, ¿sí? Y es el que se activa, por ejemplo, cuando hay frío, etcétera, ¿sí? Entonces, al haber esta disregulación, hay una disregulación del almacenamiento de grasa y esto predispone a la obesidad. ¿Qué podemos concluir? Que la obesidad es un desafío complejo que requiere un enfoque multidimensional al abordar sus causas, desde factores genéticos, ambientales, hábitos de vida. Tenemos que trabajar hacia soluciones efectivas y juntos tenemos que motivar a nuestras comunidades a adoptar estilos de vida más saludables y lograr un cambio duradero. ¿Por dónde podemos empezar? Por educación nutricional. Este es esencial para que todos y cada uno de nosotros comprendamos la importancia de una dieta equilibrada y saludable. También tenemos que fomentar la actividad física constante. Esto va a ayudar de manera muy importante a prevenir la obesidad, a revertir la obesidad y a mejorar la salud en general de nuestro cuerpo. Y un pequeño chistecito aquí, lo que ocurre cuando nos vamos a subir a una báscula, pues realmente duele mucho ver lo que la báscula nos dice. Y un pequeño anuncio, pues nos vemos en la próxima sesión donde vamos a continuar con las causas de obesidad infantil desde el punto de vista del exposoma y la microbiota intestinal. Ahora sí, soy toda suya.
Hola, doctora. Pues un gusto haber podido disfrutar de esta gran ponencia, de esta gran sesión. Les recordamos que el chat se encuentra actualmente activo para que puedan colocar sus preguntas para la doctora y respondemos pues algunas en su chat. De entrada hay una pregunta que me parece muy interesante. Es la siguiente: ¿cómo se modifica o trata las modificaciones genéticas? Que dentro de los factores asociados o causas de la obesidad, como les mencioné, tenemos factores modificables y no modificables. ¿Sí? Los factores genéticos son no modificables. Con eso ya nacimos. Por eso les hablaba yo, eso es susceptibilidad, ¿sí? El ser más susceptible o tener una predisposición biológica. Pero eso no, la predisposición biológica o susceptibilidad no significa destino, sino simplemente son factores que si tú no llevas hábitos de estilo de vida saludables, pues es más fácil que tú desarrolles obesidad que los que no tienen esa susceptibilidad genética. Pero son factores no modificables. Ok. Garcini pregunta, ¿cuál es su opinión del programa que restringió la venta de alimentos? Déjame contestar algo nomás. ¿Quién Ok. preguntó lo de eso de Del lluvia programa. Alvarado? Sí, Ajá. lluvia para romper el hielo. Los factores los genéticos son no modificables y eso te los dio tu papá y tu mamá. Si hay alguna queja, es con ellos. Perfecto. No, continuamos con Garcini. ¿Cuál es su opinión del programa que restringió la venta de alimentos no saludables en las escuelas? ¿Cree que eso es suficiente? Yo creo que era necesario, pero no es suficiente porque falta mucha educación nutricional en el ámbito familiar, que es lo que se conoce, pero evidentemente al no haber venta de alimentos no saludables, pues estamos contribuyendo de alguna manera dentro de la comunidad a reducir estos factores de lo que podríamos conocer como ambiente obesogénico comunitario, pero no, no es suficiente. Falta mucho más por hacer. Por eso les puse el ejemplo del etiquetado. El etiquetado es una medida necesaria. El no vender alimentos no saludables en las escuelas es necesaria, pero son no suficientes. Tenemos que trabajar más. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Pregunta Paola Iturbe. ¿El glutamato monosódico a qué grado puede llegar a afectar a los niños? Ok. Es un edulcorante, ¿no? Glutamato monosódico. Los edulcorantes producen mucho daño, solo, justamente es parte de lo que vamos a ver en la clase del viernes, porque es parte del exposoma, los emulsificantes, edulcorantes y todos estos factores externos, cómo alteran el metabolismo y cómo alteran la microbiota y se asocian a obesidad. Una de las cosas que hace el glutamato monosódico, además de su asociación con obesidad, es que en los niños, obviamente en los bebés mucho más, pero en los niños menores de 12 años la función renal todavía no está completamente desarrollada y puede producir éstasis renal y otras patologías. A ver, aquí hay alguien que usa ayuno intermitente y no tiene hambre para desayunar, pues tiene que desayunar. Pregunta Claudia Rocha. Claro. Pregunta de Alma. Y si gustábamos cerrando con una más. Ajá. Una paciente que está bajo vigilancia nutricional y a las 3 4 horas después de ingerir los alimentos refiere tener mucha hambre. ¿Qué piensa usted de este caso, doctor? O sea, está en vigilancia nutricional y luego 3, 4 horas tiene hambre. Bueno, ahí a lo mejor lo que había que buscar son estrategias que ahí los adecuados serían los nutriólogos, realmente, y manejar lo que son las dietas estas eh, particionadas, ¿no? Con colaciones intermedias,
justamente porque lo que está teniendo es caída de serotonina. Entonces hay que ver qué tipo de alimentación se le está dando. Acuérdense que a veces las dietas extremadamente restrictivas pues están muy lejos de ser saludables y terminan, el paciente no desarrolla apego y terminan dejándolas y entonces no se obtiene el resultado que se busca. Entonces a lo mejor ver algo más a largo plazo, menos restricción para evitar esta caída de serotonina. Vale, doctora. Muchas gracias. Pues hay muchas felicitaciones en el chat. Le agradecemos bastante su ponencia. Hay otras preguntas que en cuanto al diplomado, conforme se vaya avanzando y se den las diferentes ponencias, se va a enfocar en las diferentes dudas que se tienen, por ejemplo, en otros polimorfismos genéticos y demás dietas específicas, el uso de prebióticos también. Entonces, le agradecemos mucho su ponencia, su participación, doctora. Y en este momento les comparto el link de asistencia para que puedan registrar la asistencia del día de hoy. Le agradecemos mucho de parte de la Coordinación de MedScientific, doctora, por esta gran ponencia y también a todos los participantes del día de hoy. Nos vemos en la siguiente sesión. El link va a estar abierto para que registren su asistencia. Lo vamos a dejar ahí unos minutitos para que no haya ningún Pues inconveniente. muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los asistentes y pues nos vemos el viernes y lo mismo si muchas de las preguntas que estaban ahí seguramente se van a completar con la sesión del viernes y la sesión de mañana, ¿sí? Todo esto va relacionado a obesidad infantil y con todo gusto les vamos respondiendo las preguntas y pues bueno, a todo Med Scientific muchísimas gracias. Uriel, estamos en contacto, nos vemos, muchas gracias. Espero que les haya sido de utilidad.